Muchas gracias, qué alegría estar aquí en Durango. Nunca había estado yo en Durango. Ya puedo decir, he estado en Durango. Sí. Y de verdad el recibimiento ha sido muy, muy especial. Y pues espero que no sea la última vez que nos veamos, o aquí o ahí, ¿no? Entonces pues vamos a entregar esta parte de la reunión al Señor. Siempre me gusta orar por la predicadora, ¿vale? Así que Señor, te damos gracias que nos podemos congregar en tu nombre, por el privilegio de llamarte Padre, por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Abrimos nuestros corazones a ti. Espíritu Santo, manifiéstate entre nosotros con tu poder, tu amor, tu consuelo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, tantas cosas inesperadas en la vida, ¿no? Yo creo que nadie aquí puede decir, pues a mí me está saliendo la vida exactamente como yo pensaba, ¿no? Pues no, hay cosas súper inesperadas en la vida. Y la vida de los personajes bíblicos también pues tenían muchas cosas inesperadas, ¿no? Eva no se esperaba a la serpiente cuando llegó, ¿no? José no esperaba terminar como esclavo. Saulo no esperaba encontrarse con Dios en el camino a Damasco. Muchas cosas inesperadas en nuestra vida. Lo bueno es que las cosas que no esperamos, que nos han desconcertado, pueden ser redimidas por Jesús, que no esperábamos tampoco que iba a entrar en escena. Jesús está aquí para entrar en la escena de nuestra vida, manifestarse como Él es. De verdad que hay tantas historias en la Biblia que cuando empiezas a pensar en algo inesperado, pues no sabes ni por dónde empezar. Pero yo quería hablar acerca de en Mateo 14 y también en Juan 6, donde los discípulos se encuentran azotados por el viento y llega Jesús. Está en los 4 evangelios esta historia, pero vamos a ver, como dije, en Mateo y Juan es una historia súper conocida, ¿verdad? Así que si ya te lo conoces, no piensas, uy, esto ya me lo sé. Porque luego cuando pensamos eso, pues luego no podemos escuchar nada nuevo. Así que vamos a intentar escucharlo como si nunca lo hubiéramos escuchado antes. Y vamos a Mateo 14, versículo 22, que dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar, como chicas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Vamos a Juan 6. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum.
Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 y 30 estadios y vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. A ver, vamos a imaginarnos esta historia con nuestra imaginación, cada uno como lo tenga, ¿no? Los discípulos habían visto un milagro impresionante, habían visto el milagro de los panes y de los peces. Imagínate el ambiente entre ellos, había sido fantástico, había sido una de esas reuniones fuera de serie, no se lo habían imaginado en la Biblia, en la vida, y de repente empezó el pan a multiplicarse, los peces a multiplicarse. Y recuerda también que los discípulos eran jóvenes, entonces estaban muy entusiasmados con todo, ¿no? Cuánto pan, cuánto pez. Y Jesús subió a orar, ellos bajaron al barco, ir a Capernaum, y Jesús los iba a encontrar después. Todo un día más o menos normal, ¿no? En la vida de Jesús. Ellos se iban, Jesús iba a orar y se levantó una tormenta y no podían con el barco. Empezaron un viaje normal, ¿verdad? Quizá a casa, quién sabe. Surgió lo inesperado en una situación bastante cotidiana para ellos. Ahora la barca está siendo azotada por el viento, no llegaban a la orilla, terminó lejos de la orilla, 25 o 30 estadios, ¿no? Yo empecé a indagar cuántos kilómetros era eso, y como decía estadios, pues yo dije, ¿cuántos estadios de Bernabéu serían esto, no? Y eran como 25 o 30 estadios del Bernabéu, muchos, ¿no? Entonces, como 6 kilómetros de la orilla estaban. Jesús les vio remando, dice en Mateo, y fue a ellos. Les habló, les tranquilizó. Respondió a la fe de Pedro. Salvó a Pedro cuando su fe falló y llegaron todos sanos y salvos. Y qué bonita historia, ¿no? Entonces, a ellos les agarró la tormenta en el mar, pero las tormentas vienen a todas nuestras vidas. Da igual cuánto amas al Señor, da igual cuánto vives tu fe, se levantan vientos contrarios. Jesús dijo, en este mundo que tendréis tribulaciones, pero que tened ánimo, he vencido al mundo. Entonces dices, esto no me lo esperaba, ¿no? Vas por la vida así, no metiéndote con nadie, intentando hacer las cosas bien, y dices, esto no me lo esperaba. Pero Jesús nos advirtió que la vida no iba a ser fácil. Ahora, yo he tenido que ir y venir de México a España mucho en los últimos 10 años, porque mi papá es mayor, mi mamá falleció hace 2 años, y entonces yo iba y venía, cruzaba el Atlántico, volvía, cruzaba el Atlántico. Y a mí, pues yo creo que a nadie le gusta la turbulencia en un avión, ¿no? Aunque viajas mucho, no te gusta. Entonces, hace unos viajes, el capitán saludó desde la cabina, dijo buenos días, vamos a tardar 11 horas, no sé qué, no sé cuánto. Y luego dijo algo que un piloto nunca ha dicho, y me pregunto por qué no lo han dicho antes. Él dijo, en 4 horas vamos a tener 45 minutos a 1 hora de turbulencia. ¿Vinieron 4 horas? Dije, la turbulencia que nos dijo. Y era muy diferente, porque yo sabía que el piloto sabía, no solo sabía, lo esperaba y sabía cuándo iba a venir. En 4 horas empezó. Estaba yo muy tranquila. Así que no debemos sorprendernos cuando viene lo sorprendente. No debemos asustarnos cuando llega lo que asusta. No es tan sorprendente porque vivimos en un mundo caído, rodeada de personas caídas, y no nos debe sorprender cuando llega el viento contrario. Vivimos en un mundo caído. ¿Cómo puede tratarme tan mal la gente? Viven en un mundo caído. No. Entonces,
¿Cómo podemos afrontar lo inesperado? Pues vamos a volver a la historia. Ocurrió en un tiempo oscuro. Salieron por la tarde, no era de noche todavía, no era lejos, pero seguían ahí remando toda la noche. Entonces lo inesperado, si no ocurre en momentos ya oscuros de nuestra vida, quiere traer oscuridad a nuestra vida. No esperaban llegar de noche, retrasó el viaje, iban a remar al otro lado para Capernaum. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. No se esperaban el retraso. Y así es muchas veces en nuestra propia vida. Esperamos que algo hubiera ocurrido antes, ¿no? Yo pensaba que ya habría conseguido el trabajo. Pensaba que ya hubiéramos podido comprar una casa. Yo pensaba que ya hubiéramos tenido hijos, que ya me hubiera casado, que ya se hubiera convertido mi familia. Y ahí va la lista de las cosas que pensábamos que ya deberían de haber ocurrido, que ya hubiéramos ganado la victoria sobre la depresión, el pecado, la amargura, que hubiera llegado, pero las olas siguen azotando y a la barca de tu vida y todavía no llega a buen puerto. De hecho, te estás preguntando si vas a llegar o no, si vas a naufragar, si vas a llegar con tu fe intacto. La tormenta inesperada que dificultó algo que era sencillo para ellos. Estos hombres estaban acostumbrados al mar, eran pescadores. Seguramente desde niños habían estado en barcos, habían visto tormentas, pero requerían más esfuerzo de lo que ellos se imaginaban. No se esperaban este viento contrario y su fuerza y su habilidad no era suficiente. Dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿No pensabas que las cosas iban a ser más sencillas, no? Y luego llegó el viento contrario. Es que me parecía más fácil esto, ¿no? La vida cristiana iba a ser de gloria en gloria. Y es de gloria en gloria, pero es de gloria en gloria. En gloria, ¿no? Pero entonces hay cosas en la vida que nos asombran, que no estábamos esperando estas cosas. Estos discípulos tenían un destino en mente, sabían a dónde iban y ese destino desapareció. Hay gente que dice, hablan conmigo, hablo con muchas personas y nos íbamos a volver viejos juntos y por alguna razón no está. Pero yo me iba a casar con fulanito y se casó con fulanita. Yo me iba a casar con fulanita y se casó con fulanito. Pensaba que mis padres siempre iban a estar juntos y no están. El destino de la Navidad cambió, el destino de esas fiestas, el destino de mi futuro. Entonces estos discípulos estaban desilusionados, descorazonados. No solo estaban cansados, estaban asustados. Decían, a ver si llegamos. Pensaban que se ahogaban. Pero ¿qué pasó? Llegó Jesús. En medio de todo vieron algo y ese algo fue Jesús. Y si abrimos nuestros ojos en medio de nuestro viento contrario, inesperado, oscuro, podemos ver a Jesús. Y Él les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. A mí me encanta Pedro, él dice, a ver si es verdad, ¿sí? Muéstrame si tú eres Señor. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. En medio de lo inesperado, en medio de lo difícil, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de las cosas que tú piensas que te van a hundir, tú puedes tomar pasos de fe hacia Jesús. Y Él nos llama, Él nos anima, Él nos reta. La fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera te lleva a la acción. Entonces Jesús dijo, ven. ¿Te imaginas los otros discípulos? Cuando Pedro toma el paso de dejar del agua, Pedrito, ¿qué haces? ¿No?
Esto no se lo esperaban tampoco. Esto no se lo esperaba Pedro, poder andar sobre el agua a Jesús, pero anduvo. En medio de la tormenta fue hacia el que tanto amaba. En medio de la tormenta tomó pasos hacia su Señor. La fe y la obediencia desatan lo sobrenatural en nuestras vidas. Cuando crees, cuando obedeces, ocurren cosas. Solo los que creen y los que obedecen experimentan los que otros no. La fe actúa en medio de la duda y la oposición. Los pasos de fe se toman antes de que cambie la situación. Nosotros queremos que cambie la situación para que podamos tomar ese paso. Yo me acuerdo hace muchos años, yo y un par de mujeres alquilamos el Palacio de Congresos, ¿vale? Bueno, firmamos para alquilar el Palacio de Congresos, dimos un dinero, íbamos a tener que llenar eso con 2,000 mujeres. Esto hace 20 años, en España nunca se había hecho, un grupo evangélico nunca había alquilado el Palacio de Congresos, mucho menos llenado el Palacio de Congresos. Y yo estaba comiéndome no las uñas, los dedos, todo. Yo estaba tan histérica de miedo. Yo estaba pensando, bueno, puedo vender mi coche si no llegan las 2,000 personas. Y estaba yo tan angustiada que luego cuando se llenó y fue todo un éxito, yo ya ni tenía el gozo de decir aleluya. No sé si te ha pasado, ¿no? Sales al final de la prueba y dices, entonces, y luego pues me vino la condenación. Qué poca fe tienes, que Dios fue fiel y tú mírate, mujer, yo qué sé, tú no tienes ni el derecho de estar viva, tú que tienes. Y yo estaba así, ay no. Entonces se lo conté a alguien. Dije, es que yo no tengo fe, es que yo soy horrible, es que no. Y dijo, mira, la fe la demostraste cuando firmaste el contrato. Y dije, ¿de verdad? Dijo, claro que sí. La prueba no es la fe. La fe fue el paso que tú diste, luego Dios cumplió. Y dijo, anda, mira cuánta fe tengo. Y es así, nosotros tomamos un paso de fe, salimos de la barca y luego a veces decimos y nos empezamos a hundir, ¿no? Pero cuando crees y obedeces, ocurren cosas. La fe actúa en medio de la duda y la oposición. Tomas pasos de fe antes de que cambie la situación. El paso se toma cuando hay olas, el paso se toma cuando hay viento. Se cree antes de que las circunstancias cambien. Si tenemos que esperar que desaparezca la duda antes de obedecer, esperamos mucho tiempo. Se puede obedecer con miedo. Se puede obedecer con duda. Se puede obedecer temblando. Se puede obedecer. Pero Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Bajó y se distrajo. Hay las distracciones. ¿Cuántas veces has empezado algo con fe y luego te distraen las circunstancias? Dios va a suplir mis necesidades. Andas en fe sin temor y de repente ves las noticias, escuchas algo, sube la gasolina, la electricidad sube, hay una burbuja inmobiliaria, no vas a llegar, y empezaste con fe, ¿no? El versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran, ahogan la palabra y se vuelve estéril. La distracción es lo que hizo a Pedro dudar. Quitó los ojos del maestro. Y es lo que nos hace dudar a nosotros. Tenemos que mantener nuestros ojos en Él. Mientras Pedro sabía dónde mirar, estaba bien en medio de la tormenta. Él no empezó a andar y todo se calmó. No, él anduvo en medio de la tormenta. Él tenía un destino. Él miraba al Señor y las cosas
no se habían calmado, pero él estaba de pie y estaba avanzando. ¿Y qué le hizo dudar? Pues la situación, el cambio de enfoque. Y no sabemos cuánto anduvo Pedro, ¿no? A veces ves estos dibujos. Yo me acuerdo uno en la escuela dominical, que esto es el barco y Pedro ya se estaba hundiendo aquí, ¿sabes? Pero dijo que anduvo. Y no sabemos cuánto anduvo. Quizá anduvo mucho, quién sabe, pero él anduvo sobre las olas. Las cosas no se habían cambiado. Hebreos 12:1 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el que empezó la obra en ti lo va a terminar. El que te dijo ven está contigo. Él lo empezó, lo va a terminar, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotras la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Entonces, ¿qué pasó con este Pedro? Empezó, miró, dudó y empezó a hundirse. No dice que se hundió, no dice que se ahogó. ¿Qué dice? Empezó, pero no se hundió. Empezó. ¿Por qué no se hundió? ¿Porque volvió a creer? No, porque supo que gritar. Supo que gritar: Señor, sálvame. ¿Quién se está hundiendo y qué vas a gritar? ¿Mamá? No. ¿Banco? No. No, ¿qué vas a gritar? Señor, 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 sálvame, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Al instante, dice Jesús, al instante extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al instante. No dijo: pues que aprenda. No, que se aguante. A ver, ¿hasta dónde llega? Al instante extendió su mano. No lo metió al agua para que prendiera algo. Extendió su mano, lo sostuvo, dice, y le dijo, le habló. Al instante extendió su mano, lo sostuvo y le habló y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes que es mejor tener poca fe que cero fe? Como los que no se atrevieron a bajar del barco. ¿Cuánta fe tuvieron ellos? Pues poca, no, nada. O de poca fe. Poca fe puede creer, poca fe puede andar, y poca fe puede bajarse del barco y andar en el agua. La fe le impuso a salir del barco. Todos tenemos una medida de fe. Esa fe es suficiente para responder a la voz del Maestro cuando nos dice: bien. Dices que yo tengo poca. Él te dice: ven, ven. Es suficiente. Y no solo eso, esa fe crece. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Cuando subió a la barca, el viento se calmó. Muchas personas viven con una tormenta por dentro, y aunque son creyentes y el Espíritu Santo vive en ellos, es como si no estuviera. Dios tiene para nosotros paz. Él tiene para nosotros sosiego. Él tiene para nosotros esa seguridad y calma. Es lo que Él tiene para nosotros. Cuando se subió a la barca, el viento se calmó. Es la paz, la vida eterna, gozo, perdón, alegría, sanidad, salud, gozo, amor. Todo lo que es Él, todo lo que dice la Escritura que Él es, Él nos lo quiere dar. Nos tenemos que abrir a Él. Ahora, los discípulos cambiaron radicalmente de temor y preocupación a reconocer quién era Jesús.
Yo no sé, yo intento imaginarme a los discípulos en la barca viendo toda la escena, ¿no? No sabemos si ocurrió en 30 segundos o 2 minutos o 5, viendo a Pedro andar sobre el agua y pensando, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero cuando Jesús entró en la barca y todo se calmó, dijeron, adoraron y dijeron, sí, tú eres el Hijo de Dios, en verdad eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo confrontamos lo inesperado? Lo confrontamos llenos de Dios y todo lo que Él es, creciendo en nuestra fe, esperando ver su gloria y gritando, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que venimos a Dios y sabemos que necesitamos de su gracia. Llegamos a Él desesperados, llegamos a Él sin nada que ofrecerle, llegamos a Él, eso, como decimos en España, hecho polvo, ¿no? Mal. Y luego después de unos meses, un año, pensamos que ya no le necesitamos. Seguimos yendo a la reunión, seguimos leyendo la Biblia, pero vivimos en nuestro propio esfuerzo, cuando necesitamos todos los días un Salvador. Un Salvador. Señor, sálvame. Creciendo de poca fe a una fe fuerte, no hay atajos. Tenemos que pasar por los vientos contrarios para que crezca. Y tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Es decir, es el Señor. Es el Señor. Porque el salmista dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Yo no os conozco, no conozco a casi nadie aquí, pero la vida es complicada. La vida es dura para todos nosotros, algunos mucho más que otros, obvio. Pero sabes que Jesús te dice, ven, ven, ven. Él se quiere subir a tu barca, quiere traer calma a la ansiedad que sufres. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo nuestra mirada en Él, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Oramos. Señor, yo te traigo a cada persona a ti en esta mañana. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto. Y tú te ofreces y nos ofreces todo lo que tú eres y todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y pedimos, Señor Jesús, que entres en nuestra barca, que calmes nuestra angustia, que sanes nuestra tristeza. Pido por cada persona en esta mañana. Te damos gracias porque solo tenemos que saber qué gritar instantáneamente. Tú estás ahí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.